Buenos días, alumnos. Bienvenidos a una nueva teleclase. Profesor Stein, buenos días. ¿Qué lo trae por acá? Buenos días, don Pitágoras. Solo estaba comprando este espejo y se me ocurrió venir a verlo al museo. Es un hermoso espejo, profesor Stein. ¿Y por qué compró un espejo tan grande? Porque justo hoy día, con los jovencitos, vamos a aprender y comprender las transformaciones isométricas. Ok, tengan todos un feliz día. Mi nombre es Marlene Yamilet Guevara Guevara, estudiante del profesorado en matemáticas, y este día estudiaremos lo que es el tema transformaciones isométricas. Para una pequeña introducción, una isometría es una transformación que presenta la distancia entre los puntos y los ángulos entre las líneas. En otras palabras, una isometría es una operación en la que la rotación, traslación y reflexión no alteran las longitudes ni las formas de las figuras geométricas. Pero ustedes se van a preguntar, ¿qué son las transformaciones isométricas? Son transformaciones de figuras en el plano que se realizan sin variar las dimensiones ni el área. La figura inicial y la figura final son semejantes y geométricamente congruentes. Existen tres tipos de transformaciones isométricas. Estas son por traslación, por rotación y por simetría. Simetría puntual y simetría axial. Más adelante estudiaremos un poco sobre ellas. Ok, en este momento vamos a hablarles un poco sobre las transformaciones isométricas por traslación. Se define como la isometría que realiza un cambio de posición o de lugar en el plano o espacio, en el que se mantienen las direcciones y las longitudes. El desplazamiento puede ser mostrado con un vector para poder indicar dirección, magnitud y sentido de la transformación. Todos los puntos que conforman a la figura se trasladan utilizando este vector. Tenemos un ejemplo más adelante que nos dice: el triángulo ABC se trasladará utilizando el siguiente vector, que es 1,3, 1 en X y 3 en Y. Las coordenadas del triángulo ABC son: en A tenemos que es 2,1, 2 en X y 1 en Y. La coordenada B es 3,3, 3 en X y 3 en Y. Y la coordenada C es 4,2, 4 en X y 2 en Y. Ok, para encontrar lo que es el triángulo A', B' y C', utilizaremos el vector 1,3. Si en el punto o coordenada A tenemos que es 2,1, o sea, 2 en X, más en el vector nos dice que en X es 1, entonces 2 más 1 sería 3. Entonces A' nos quedaría en X3. Y en Y tenemos que está la coordenada A, es 1 más 3 del vector que se nos da, sería 4, ¿verdad? Entonces tenemos 1, 2, 3, 4. Entonces A' nos quedaría en la coordenada 3,4. En la coordenada B del triángulo ABC tenemos que en X se encuentra 3 más 1 del vector que se nos da, sería 4 en X, y en Y tenemos que B es 3 más 3 del vector es 6. Entonces nos quedaría en Y6. Por lo tanto, P' queda en 4,6. Y en C tenemos que en X tenemos 4 más 1 del vector, sería 5 en X. Y en Y tenemos que es 2 más
3 del vector sería 5. Entonces tenemos que la coordenada C' nos queda en 5,5. Por lo tanto, nuestro triángulo ABC se trasladó a la coordenada A' en 3,4, B' 4,6 y C' 5,5, así tal cual lo pueden observar. Si ustedes pueden ver, el triángulo no sufrió cambios en sí del triángulo, o sea, el triángulo no se hizo más grande, no se hizo más chico, no le pasó absolutamente nada, simplemente se trasladó. Pero recuerden tomando en cuenta lo que es el vector dado. Hola, mi nombre es Jennifer Guadalupe Fuentes Díaz, profesora de matemática. Continuando con el tema de las transformaciones isométricas, como bien ya se ha mencionado, hay 3 tipos de transformaciones isométricas: por traslación, por rotación, por simetría. Como bien, hablaremos sobre las transformaciones isométricas por rotación. ¿Qué nos dice? Una rotación es una transformación isométrica en la cual todos los puntos se mueven respecto de un punto fijo llamado centro de rotación, en un determinado ángulo, llamado ángulo de rotación. Este ángulo de rotación puede tener sentido antihorario positivo o sentido horario negativo. ¿Cómo bien? Rotar. ¿Qué es rotar? Como girar, ya sea girar una figura, ya sea un triángulo, un cuadrado, un rectángulo o cualquier otro polígono que me puedan dar en el plano cartesiano. Ojo, sin alterar las distancias, es decir, su tamaño y las formas de las figuras. Pero también cabe mencionar que es esencial 3 elementos que son fundamentales al momento de rotar. Como primer punto tenemos cuántos grados voy a girar, ya sea 90 grados, 180 grados, 270 grados, 360 grados. Como segundo punto, ¿cuál va a ser mi centro de rotación? Eso es muy importante también. Y como tercero y último, ¿en qué sentido va a girar la figura? Como ya sea, si nos dice si es en el sentido horario, el ángulo de rotación va a ser negativa. Y si nos piden que debe tener un sentido antihorario, el ángulo de rotación será positiva. Ya veremos un ejemplo aquí. Aquí está las flechitas donde nos señalan en el sentido horario va de izquierda a derecha y el sentido antihorario de derecha a izquierda. Es como el sentido horario es como girar las agujas del reloj. ¿En qué sentido van las agujas del reloj? Y en el sentido antihorario es como lo contrario de las agujas del reloj. Es lo contrario. Como ven, las flechitas. Esto nos indica cómo se va a mover esa figura, cómo va a rotar esa figura. Bueno, también tenemos los criterios para rotar. Tenemos los ángulos de 90 grados, 180, 270 y 360. Tenemos los dos, el sentido antihorario y el sentido horario. Como bien esto varía, depende de lo que nos pidan. Como, por ejemplo, si nos piden que rotemos esa figura 90 grados y un sentido antihorario. Entonces, ¿qué vamos a aplicar en esa figura? ¿O cómo vamos a hacer? Bueno, sencillo.
En esta sería como un criterio o fórmula para poder encontrar las nuevas coordenadas. Tenemos x, y si nos piden de 90 grados en sentido antihorario, sería menos y, x, como lo contrario. En y se pasa a x y en x se pasa en y. Y en el menos y agregamos un signo negativo. Y así sucesivamente los demás criterios con 180 grados, un sentido horario, ¿cómo sería? Menos x, menos y. Ese sería nuestro resultado al rotar. Para que se entienda mejor, les explicaré un ejemplo. Aquí está. El ejemplo dice, nos piden rotar 180 grados respecto al origen y con sentido antihorario. Bueno, ya tenemos nuestros 3 elementos que son fundamentales. Al momento de rotar la figura, nos pide rotar 180 grados. Nos pide respecto al origen, que ese sería nuestro centro de rotación. ¿Cuál sería? El 0,0 en el plano cartesiano. Respecto al origen, 0,0. Y con sentido antihorario, es decir, lo contrario a las agujas del reloj. O sea, de derecha a izquierda. Bueno, entonces ahí nos pide, ya tenemos lo que son las coordenadas y el triángulo en el cuadrante 1. Está las coordenadas A 4,2, B 9,7 y C 8,2. Está el triángulo en el cuadrante 1. ¿Cómo haremos para rotar? Bueno, aplicaremos lo que es el criterio de rotación para 180 y nos dices con sentido antihorario, que es la fórmula que ocuparemos menos x, menos y. En el otro busquemos 180 y antihorario. Aquí está. 180 y el sentido antihorario es menos x, menos y. Entonces aplicaremos a cada par ordenado. En A 4,2, entonces el A' sería menos 4, menos 2. Haciendo uso del criterio menos x, menos y. Podría ser, como el 4 es positivo y el menos x sería más por menos, haciendo uso de la ley de signo, más por menos es menos. Y en el 2 es positivo, entonces más por menos es menos. Entonces el A' nos queda como menos 4, menos 2. Y así sucesivamente con los demás pares ordenados. En B tenemos 9,7, el B' sería menos 9, menos 7. Y el C, que aplicamos también el mismo criterio, 8, en el C 8,2 y en C' menos 8, menos 2. Y eso nos da en el cuadrante 3. Como podemos observar, de A a A' tenemos 180 grados. Y nos dirán, ¿por qué queda en el cuadrante 3? Bueno, como bien nos fijamos en el plano cartesiano, sus ejes, eje X y eje Y, son perpendiculares, es decir, tienen una característica que es de 90 grados. ¿Ok? Entonces, en el cuadrante 2 tiene 90 grados. Y en el cuadrante 3 tiene 90 grados. Y 90 más 90, 180. Entonces, en el cuadrante 3 sería 180. Pero eso varía, depende
de qué nos piden de rotar 180 y con sentido antihorario y con respecto al origen. Entonces todo eso varía, depende. Como, por ejemplo, si las figuras en A, B y C, en el cuadrante 1, estuviera en el cuadrante 2 y nos pide siempre 180 grados, también respecto al origen y con sentido antihorario, ¿dónde estaría la figura? En el cuadrante 3 sería 90 grados y en el cuadrante 4 sería 180. Entonces en el cuadrante 4 estaría nuestra figura resultante. A', C' y P'. Entonces, y también nos fijamos que solo cambia su posición, pero no cambia la figura en sí, es decir, su tamaño ni la forma de la figura. Entonces, continuando, nuestra figura resultante nos daría como A' menos 4,2, menos 2, perdón, B' menos 9, menos 7 y C' menos 8, menos 2. Continuando, transformaciones isométricas por simetría. Dice que la simetría es un término de una figura exacta que se verifica en la forma, el tamaño y la posición de las partes de un objeto considerado como un todo. Es como una manera de cambiar la posición de una figura de manera que la figura original y la figura transformada tengan el mismo tamaño y forma. Un ejemplo en la vida cotidiana es como mirarse a un espejo. Si levantas tu mano derecha, en el espejo parece que estás levantando la mano izquierda. La figura es la misma, solo que está al revés. No cambia la figura, o sea, su tamaño ni su forma, solo cambia su ver la forma, como la posición. Otro ejemplo sería la pizza. En las pizzas, si la cortamos a la mitad, tenemos que tienen una simetría. Es decir, en el lado izquierdo y en el lado derecho tienen las mismas proporciones. Es decir, son iguales en tamaño y forma. También esto facilita que la porción de la pizza sea equitativa. Bueno, pero en las transformaciones isométricas por simetría hay dos. Simetría axial y simetría puntual, que la veremos más adelante. Dice que la simetría axial se da cuando los puntos de una figura coinciden con los puntos de otra, al tomar como referencia una línea que se conoce con el nombre de eje de simetría. En la simetría axial se da el mismo fenómeno que en una imagen reflejada en el espejo, como les venía explicando. También otro ejemplo sería, imagina que tienes una imagen de una mariposa. Si dibujas una línea recta por el centro de la mariposa, desde la cabeza hasta la cola, cada ala de la mariposa es el reflejo de la otra. Esto significa que las dos alas son iguales, pero están en lados opuestos.
Al hacer la línea, ese sería nuestro eje de simetría. Al hacer la línea por la mitad, tiene la mitad de la mariposa, del dibujo de la mariposa. Un ejemplo práctico sería, nos dan las coordenadas de A 2,1, B 4,3 y C 2,3 y nos dan el eje Y. También nos pueden dar el eje X, pero cambiaría. Ahí cambiaría lo que es la figura que resulta. Pero aquí nos piden por el eje Y. Está. Como en el eje Y, es que tienen que tener la misma distancia con respecto al eje Y. Tenemos que A es 2,1. ¿Cuántas unidades para el eje Y tiene? ¿Cuántas? Tiene menos 2 unidades, porque va a los negativos. Tiene menos 2 unidades del eje X para el eje Y. Entonces lo mismo tiene que tener la otra figura, el A'. Contemos. Y tienen que estar a la misma distancia. O sea, tenemos 1, 2. Entonces, en el A' queda como menos 2,1. Ahora veremos con el B. El B nos dice 4,3. ¿Cuántas unidades tiene para llegar al eje Y? Menos 2 unidades. ¿Por qué menos 2? Porque va a negativo. Va para negativo. Entonces, contamos también 2 unidades y nos da como resultado el B' menos 2,3. Y así sucesivamente con el C. Veremos. 2,3. ¿Cuántas unidades? 1, 2, 3, 4. 4 unidades. Entonces también tenemos que tener al otro lado, en el cuadrante 2, las 4 unidades. Nos da como C' menos 4,3. Y al doblar esa página a la mitad, que el eje Y sería la mitad, nos da como resultado la misma imagen, la misma figura. Solo lo que cambia es al verlo. Vemos que son opuestos, pero tienen la misma forma y la misma distancia. Continuando con la simetría puntual. Dice que la simetría puntual, de una forma intuitiva, esta simetría es equivalente a realizar un giro de 180 grados alrededor del centro de simetría, o bien alrededor de un eje que es perpendicular al plano que contiene a la figura. A la simetría puntual también se le denomina simetría respecto de un punto, simetría radial, simetría rotacional o simetría central. Aquí lo que ocuparemos es un punto dado. A diferencia de la simetría axial, ahí nos piden un eje, ya sea eje X o eje Y. Y aquí nos piden un punto. ¿Cómo así? Veremos el ejemplo. Bueno, aquí está el ejemplo. Como las coordenadas, los pares ordenados que nos dan,
A 2,1, B 2,3, C 4,2. Como podemos observar en el cuadrante 1 están esos puntos. Y nos da el punto que vamos a utilizar, que es 0,2. Ahí puede variar el punto. Por eso simetría puntual. Bueno, aquí lo que haremos es que tienen que tener la misma forma, la misma distancia, ¿ok? Entonces, nos fijamos en el A, 2,1. De ahí, tiene que tener, para el A', tiene que pasar por el punto dado, como esa línea imaginaria. Tiene que pasar por esa línea. El A con el A', el B con el B' y el C con el C'. Tienen que pasar por ese punto. Es como una línea imaginaria, pero se tiene que pasar. Y tiene que tener las mismas distancias. En A con el punto, ¿cuántas unidades hay? Hay 2 unidades en X y una unidad en Y. ¿Cómo así? Una unidad en Y 2 en X. Entonces, desde el punto, allá veíamos que era desde el eje Y. Desde el eje Y. Hoy tiene que ser desde ese punto, la misma distancia, donde está el A con el punto. Entonces, desde el punto, ahí, para arriba, una unidad en eje Y y 2 unidades en X. Entonces tenemos como A' menos 2,3 y la línea imaginaria pasa por ese punto dado. Luego, para B', ¿cómo haremos? Sencillo. ¿Cuántas unidades en X y en Y hay en B con respecto al punto? Bueno, ahí está. Tenemos una en Y menos una en Y, o sea que va para abajo. ¿Ok? Va para abajo. Menos una en Y, menos una unidad en y menos 2 unidades en X. ¿Por qué digo menos 2? Porque va para los negativos. Va para los negativos. ¿Ok? Va para los negativos. Con respecto al punto. Entonces tenemos en el cuadrante 2. Veamos en el cuadrante 2. Desde el punto. Ahí en el punto vemos, hay que contar. Sería en Y. ¿Cuánto tenemos? Bueno, desde el punto en 0,2. Veamos en 0,2. Tenemos menos 2, menos 1 en Y menos 2 en X, que nos da como resultado el B', que es menos 2,1. Hoy veremos lo que es en la C'. ¿Cuántas unidades? Bueno, en C, con respecto al punto, tenemos menos 4 unidades. Contemos. En el cuadrante 1, 1, 2, 3, 4. Y menos 4, ¿por qué? Porque va para los negativos. Bueno, entonces desde ese punto, desde el punto dado 0,2, contemos menos 4. 1, 2, 3, 4. Entonces esto nos da como resultado el C'.
que es menos 4,2. Y siempre la línea imaginaria tiene que pasar por ese punto dado, por el 0,2. El A con el A', el B con el B' y el C con el C'. Y así obtendremos nuestra figura por simetría puntual. A' que nos dio menos 2,3, el B' menos 2,1 y C' como menos 4,2. Y para concluir, al estudiar las transformaciones isométricas se adquiere una comprensión más profunda de cómo los objetos o figuras se pueden transformar en el plano sin cambiar sus propiedades, es decir, su tamaño, su forma. Como vemos ahí en la simetría puntual, tienen la misma forma, la misma distancia, entonces conservan sus propiedades al hacer unas transformaciones. ¿Cómo bien? Ya sea por traslación, por rotación, por simetría. Y así también aprendimos que los podemos encontrar en la vida cotidiana, aunque a menudo no nos damos cuenta de su presencia y aplicación, son muy fundamentales. Muchas gracias.